Te voy a decir algo, todos los carros fallan, pero en el caso de BMW, tiene unos productos que son bien malos. Por eso hoy vamos a hablar de los problemas que tienen los BMWs, que los bimediocres no quieren que sepas. Y aguas, gordo, porque posiblemente tu corcholata va a estar en esta lista. Número 1, el BMW E60, que viene siendo el Serie 5 del 2003 al 2010. El caso del E60 es muy interesante porque la verdad es un vehículo mediano que para mi gusto está muy bonito. E incluso de esta plataforma se generó uno de los autos deportivos familiares más icónicos de la historia, pero también son de los más malos. Primero, todos ya sabemos que la ingeniería alemana le echan muchas ganas, tantas que a veces se sobrecomplican cosas que pudieran haber resuelto de una manera más sencilla. Pero generalmente hay un intercambio, vas a tener un carro con mucha ingeniería, un poco más complicado, pero que tiene un rendimiento y una confiabilidad fuera de este planeta. Y en el caso del E60, más o menos aplicaba la mitad de esta regla. Sí teníamos mucha ingeniería, sí teníamos partes muy caras, sí teníamos también algo de rendimiento. El problema venía en la confiabilidad, porque algo que muy pocos saben, el BMW E60 era un carro que estaba ensamblado en China. Entonces imagínate, meterle toda la complicación de un cerebro alemán que piensa acá 2-3 rayitas arriba. Nomás lo digo porque yo soy de descendencia alemana, perro. Pero ya en serio, tener toda esta complicación que les encanta a los alemanes, con la manufactura china, que a principios de los 2000, pues sabemos que no era muy buena, pues ya te puedes imaginar el resultado, gordo. Carros de lujo, carros caros, costos de mantenimiento bien caros, refacciones bien caras, costos de reparación bien caros, con un chorro de problemas. Tiene problemas en el Valvetronic, tiene problemas con los vanos. Las refacciones de la suspensión son bien caras. Y es que en serio, cuando pudiste haber hecho un simple brazo en A para la suspensión delantera, estos vatos le pusieron como 3-4 bracitos ahí agarrando cada uno cada cosa. Que sí, funciona muy bien, se siente muy bien, tienes mucho control, pero para mantenerla es carísimo. Y este, otra vez, es un excelente ejemplo de lo que yo siempre les digo, que revises el mercado, porque puedes ver este carro y en los precios que anda y automáticamente vas a notar que algo no cuadra, porque ya les dije, cuando un carro está mucho más barato que su competencia en el mercado de los mismos años, generalmente es alguien que se quiere deshacer de un problema. ¿Y quién crees que se va a quedar con ese problema? Pues el menso que lo compre, güey. Y lo más triste es que, como les dije, de esta plataforma salió uno de los autos deportivos familiares más icónicos de esta era. Era el M5 E60, que es una hermosura de carro, se manejaba bien chingón. Y traía un motor V10 que producía muy buen power y que estaba basado en un motor de Fórmula 1. Pero este es uno de los motores y uno de los carros deportivos chingones que más lata dan. Y es que sí, o sea, ese motor era una delicia, sonaba como las trompetas de los ángeles del cielo, pero fallaba más que lo que te falla tu compa que su vieja no le da permiso para salir a echar caguamas. Número 2, el BMW 335 que viene con el motor N54. O bueno, la verdad, aquí aplica cualquier pinche corcholata que traiga el motor N54. Y aquí es donde vamos a empezar a raspar muebles, raza, porque este motor es uno de los favoritos de mis compadres los bimediocres. Y es que, para ponerte tantito en contexto, el motor de BMW N54 es el que salió a mediados de los 2000 y vino a reemplazar a los motores de 6 cilindros en línea anteriores de 3.5 litros. O sea, venía en cualquier corcholata que terminara con 35, como el 1.35, 3.35, 5.35, etcétera. Y aquí lo que BM proponía es que iban a agarrar el 3.5 litros, le iban a poner 2 turbos pequeñitos y iban a hacer que produciera muy buena potencia. Y la verdad, sí lo lograron. Lo malo es que no de la mejor manera, porque no eran nada confiables. Y es que en serio, este motor tiene un montón de problemas. Tiene fugas de refrigerante, tiene fugas de boost, tiene fugas de combustible. Las bombas de alta presión del motor dan un chorro de lata. Los turbos tendían a fallar de manera prematura. Fugaban las tapas de válvulas. Tenían también problemas con los vanos. Güey, ya en serio, puros pinches problemas con el N54. Eso sí,
jalaban muy chingón. Y el tema no es cómo funcionaban cuando estaban populares, sino es cómo funcionan ahorita. Como son motores que ya están algo viejos, que ya tienen desgaste y que sufren de un tema que todos los BMW sufren, que ahorita vamos a tocar. Por eso ahora no es una buena idea meterte con uno de estos tipos de motores, a menos que lo vayas a modificar bien locochón, como mi compadre el Juca, porque en serio, ahí sí puedes hacer algo muy interesante, gordo. Número 3, y una de las peores de esta lista, es la BMW X5 E53. Estos son de los peores productos de BMW que ha sacado en su historia. En serio, fallaban mucho. Y es que para que te des una idea, estas camionetas son las X5 que salieron por ahí de entre el 2000 al 2006. Y está nomás de que te pongas a investigar tantito el mercado o que te des unas vueltas en los yonques, porque están repletos de estas mugres. O bueno, también chance ya no tanto porque ya las echaron al kilo. Y es que el problema principal de estas basuras es que estaban hechas sobre la misma plataforma que la Land Rover L322. O sea, las Range Rover de principios de los 2000. Y ya sabes que yo odio esas camionetas porque están llenas de problemas. Y como ya te imaginarás, si están hechas en la misma plataforma, pues todos los problemas de la Range Rover Sport del 2000 vienen iguales en la X5 E53. Tienen problemas con las suspensiones de aire, en serio. A mí me tocó hacerle conversiones de coilovers a estas trocas porque la suspensión de aire, que le cambiabas una bolsa, empezaba a fugar del otro lado. Le cambiabas la otra, empezaba a fugar la línea. Le cambiabas la línea, empezaba a fugar la bomba, o te metías en rollos electrónicos que nomás por sus huevos ya no quería funcionar. Además de eso, los problemas electrónicos se extendían en toda la plataforma, desde el motor, la cabina. Prácticamente tu tablero era un arbolito de Navidad lleno de chingos de foquitos y chingos de cosas que te hacían que te estresaras en la cabeza. Además de eso, tenían problemas con los vanos, tenían problemas con las cadenas de tiempo y sus guías, que de la nada se caían de su posición, se iban al cárter, hacían que tu cadena explotara y se te hiciera un desorden que no, güey, no. Esta es una de esas camionetas que le hace honor al dicho que acuñamos aquí en el canal, que es: carro de rico viejo te va a dejar pobre. Y ojo, no es que el viejo esté rico, sino que el carro del rico está viejo. Pinche cochinón, güey. Pero el punto es que los carros de lujo viejos te van a dejar pobre, güey. Así que mejor no le muevas. Número 4, el BMW E46. Del 97 al 2006. Y ya se vas a decir: Memo, ¿estás loco? ¿Cómo pones la leyenda del E46 en esta lista? Bueno, es que aquí vamos a tocar el tema que realmente es el que hace a los BMWs unos de los carros más malos que pudieras comprar usados. Y es que en general la plataforma era pues muy decente. Y sí, tenía algunos problemas bien sabidos. Que los de los primeros años el chasis había que reforzarlos y tenían ahí puntos débiles. Que los otros tenían problemas con los motores, etcétera. Pero aquí el punto es que todos, no importa si era el bueno o el malo, tenían costos de mantenimiento y costos de reparaciones muy altos. Y esto es porque la marca de BMW te está vendiendo un producto premium, de lujo, que si quieres vas a tener que pagar por él. Entonces, ¿por qué fregados la marca de BM te va a vender refacciones baratas o servicios baratos para un carro que ellos consideran muy premium, exclusivo, aunque este carro ya hayan pasado varios años y ya no valga eso? Por eso, este es el talón de Aquiles de los BMWs, que son los dueños de BMW. Porque la mayoría de las veces, si tú tienes un carro que cuesta 100,000 pesos y hacerle un servicio a la transmisión te va a costar 30 o 40, vas a decir: pues no, mejor no le hago ni madres, hay que se ande, y ya si truena, pues se truena. Y luego al final se truena y arreglarlo te va a costar 100 o 200,000 pesos, dices: no, pues mejor lo voy a echar al yonque o lo malbarato y que ese problema se vaya con alguien más. Y este es el caso específico que le pasa a muchísimos BMWs E46, que están bien mal mantenidos. Entonces, si tú agarras uno, posiblemente vas a estar agarrando un tremendo dolor de huevos. Y es que este tema me lo han puesto en todos los otros videos de esta serie. Que Memo, es que todos los carros no fallan, que son problemas de los dueños que no los mantienen. Y aquí yo nomás te voy a decir algo: a mí no me importa buscar el culpable, que si el carro es malo o que si el dueño no lo mantenía.
Yo lo que quiero es no meterme en problemas. Entonces, si un carro es conocido porque no lo mantienen o porque tiene fallas comunes, pues yo no lo quiero. Así que yo que tú tomo estos consejos y mejor compra bien inteligente. Bonus, el M3 E92. ¿Por qué hice esa pinche cara? Bueno, porque el M3 E92 es uno de los carros más chingones para manejar que existen en este universo. Por eso mismo produce mucho amor y odio. Y es que sí, pues era el tope de la línea deportiva de BMW de su serie compacta, o sea la serie 3, y es un tremendo carrazo. Tenía muy buena potencia, se manejaba delicioso, en serio, lo podías llevar a cualquier pista y darte la divertida de tu año. Pero este BMW tenía un problema muy grande, que fue desarrollado al mismo tiempo que el E60 M5. Y como ya sabemos, el E60 M5 es una tremenda basura. Y por eso el E92 M3 comparte muchos problemas del E60 M5. Como por ejemplo, le fallaban los vanos, le fallaban los actuadores. Y lo peor, tenía los mismos metales de bancada que el BMW M5, que como ya sabemos, en el M5 te podían durar más o menos entre 40 y 80 mil kilómetros si te iba bien. Y después de eso tenías que reconstruir el motor completo, gordo, que la verdad a mí se me hace una locura. No importa si le hacías los mantenimientos, no importa si lo manejabas como una señora pensionada que nomás lo usaba para ir a cobrar la pensión y que siempre estaba en la sombrita. De cualquier manera este carro te iba a poner una arrastrada, pero a tu cartera, güey. Ahora, yo sé que tú te mueres por uno, yo también. Y el M5 es uno de esos carros que no te importa qué tan tóxico vaya a ser. Todos tenemos el sueño de tener uno en la cochera. Número 5, la X5 del 2007 al 2013, pero es una bien específica. Es la X-Drive 35D, que o sea, la diésel. Estas camionetas tienen un montón de problemas, en serio. Desde los turbos, las válvulas EGR, el filtro antipartículas. Y además de eso, no les gustaba el frío, porque si vivías en lugares con climas muy fríos, tenías problemas con el inyector del Diesel Exhaust Fluid. Y esto hacía que tu camioneta se le prendieran muchos testigos y que no funcionara correctamente, por lo que te acababa metiendo todavía en más problemas. Además de eso, en la parte de atrás tenían una suspensión de bolsas de aire, según esto para hacerlas más cómodas, y en el caso de que trajeras más pasajeros o le echaras carga, la camioneta se autonivelaba. ¿Pero qué crees? Era bien común que de repente salías de tu casa tempranito en la mañana, volteabas y la camioneta estaba toda empinada porque se ponchó las bolsas de aire, o tenías problemas con algo del sistema que ya sabes son bien latosos. En serio, si tienes pedos con tus bolsas de aire, échanos un grito, porque nosotros hacemos conversiones a coilovers, tanto en Range Rovers como en Rams. También las Rams son bien latosas con las bolsas de aire. También tenía problemas con el control dinámico de estabilidad. Te empezaban a prender focos, te dejaba de funcionar esta asistencia al piloto, y en general el motor y la transmisión eran muy decentes, pero el problema pues era todo lo demás, cabrón. Y otra vez, este es uno de esos productos que cuando nuevo hacía sentido, porque la verdad tenían unos consumos de diésel bien impresionantes, tenían muy buena autonomía, y aunque los costos de mantenimiento y reparación pues al principio eran pequeños, conforme pasaban los años iban subiendo y subiendo, hasta que la verdad te salía más barato traer una pinche troca de gasolina toda gastona. Por eso yo te recomiendo que no te metas con estas garras, gordo, en serio. Y pues bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Ya sé que debe de haber muchos más BMs malos, pero bueno, eso me lo puedes dejar en los comentarios. Y también dime con qué marca continuamos.